Nunca viajamos a la luna. Fue todo un montaje, clama tu tío Ricardo mientras termina su cuarta copa de Bacharán. Toda la tecnología se irá al garete con el efecto 2000. Repetían supuestos expertos informáticos. En el 2012 se acaba el mundo, aseguraban los mayas, según tu tío Ricardo de nuevo. La repetición de una mentira la convierte en verdad, y hay muchos datos que damos por ciertos simplemente por haberlos leído en internet, pero si algo nos ha demostrado este canal es que la red es tan fiable como un mapa del tesoro dibujado con lápices de cera. Así que, ¿estáis listos para que destruya vuestro pequeño mundo de mentiras deportivas? Soy Red Angry Channel y esto es Top 7 leyendas urbanas deportivas que probablemente creías. Número 7. Fútbol, el deporte universal. Empezamos esta lista de cazadores de mitos con una de las mayores mentiras en la historia deportiva. Según una encuesta realizada en el año 2012, coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos y que se llevó a cabo en los países que participaban en aquellas Olimpiadas, el deporte más practicado del planeta es, por supuesto, el fútbol. Excepto... no, es la natación. 1.500 millones de personas aseguraron que practican este deporte de manera habitual, seguidos de cerca por el fútbol, en segunda posición con 1.002 millones, y el voleibol con 998 millones. Sorprendente, aunque respetable. Pero, ¿y si hablamos de deportistas federados? ¡Ah! Ahí sí que tiene que ser el fútbol el deporte rey, sin ninguna duda. No creo que ningún deporte absurdo como la petanca, los dardos, los concursos de comerse mocos, el tiro con caca de mono a barquitos de papel o qué sé yo, o el ping-pong vayan a tener más federados que... ¿Cómo? ¿Que el deporte con más federados en el mundo es de hecho el ping-pong? El ping-pong, esa versión de tenis para gente vaga que no quiere correr. Ese odioso deporte del cual yo reniego porque siempre acabo perdiendo contra mis hermanos. Pues sí, el tenis para liliputienses es el deporte con más federados del mundo, con casi 40 millones de fichas federativas profesionales. Un dato que resulta menos chocante si nos paramos a pensar en la cantidad de asiáticos, especialmente chinos, que hay en toda Asia, especialmente en China. Número 6. El Dream Team del 92 no pasó controles antidoping. Es un hecho contrastado que la NBA, la asociación de negros bastante altos, recibe un trato de favor en los juegos, y si tenéis alguna duda solo tenéis que mirar las 2 finales consecutivas que ganaron a España. Sí, no, tranquilo, esos no son pasos, campeón, todo lo tuyo. Uno de los bulos olímpicos más extendidos es el de que la NBA envió a sus mejores jugadores a la cita olímpica de Barcelona 92 con la condición de que estos no se sometieran a las pruebas antidopaje. Pero no. En una interesante entrevista, de la cual os dejo el enlace en la sección de comentarios, concedida al diario El Mundo, el doctor Segura, director del Laboratorio Olímpico de Barcelona 92, asegura que eso no son más que leyendas urbanas. A mi laboratorio llegaron muestras de todos los partidos de los Juegos. Además, al ganar el oro, fueron los más analizados sin ninguna duda. Así que, si tomamos las palabras de este doctor, acreditado por el Comité Olímpico, como ciertas, resulta que los Larry Bird, Patty Wynne, Michael Jordan y compañía ganaron por buenos y no por tramposos. Sí, lo sé. Mind blowing. Número 5. El Atlético de Madrid tiene su origen en el Atlético Aviación. Me da que con esta entrada me voy a ganar la enemistad eterna de los aficionados colchoneros, de la misma manera que me gané la de los valencianistas. Esta tiene que ser cierta, ¿verdad? Quiero decir, por todos es sabida la conexión entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Aviación. Pues no. El Atlético de Madrid no viene de la aviación. De hecho, el Atlético es anterior a esto. Nos remontamos a los orígenes del fútbol español. En Bilbao había 2 equipos que dominaban el torneo nacional que hoy conocemos como Copa. Estos eran el Athletic y el Bilbao, los cuales, para competir a nivel nacional, se fusionaban, creando el Bilbao de Vizcaya. Asidos a llegar a la final, la cual se disputaba en aquella época en Madrid, unos estudiantes le propusieron al club crear su propia sección filial del Bilbao, la cual se llamaría Bilbao Sucursal, y no os estoy vacilando.
Esta era dependiente del equipo vasco, hasta el punto que compartían uniformidad. Poco a poco, el club fue ganando autonomía, pasando a llamarse Club Atlético de Madrid y, finalmente años después, Franco, entre inauguración de Pantano e inauguración de Pantano, tomó a este equipo, en segunda y en números rojos en aquel entonces, como una especie de proyecto de equipo militar, fusionando varios, entre ellos el Club Aviación Nacional, con sede en Zaragoza, y renombrando al equipo capitalino como Atlético Aviación. Todo esto tras el rechazo del Real Madrid, club abiertamente republicano, cuyo presidente, don Santiago Bernabéu, era famoso por haber echado en más de una ocasión a falangistas del estadio. O sea, en resumen, que si algún equipo era el de Franco, era el Atlético de Madrid. Y ahora os doy unos segundos para que vayáis a la sección de comentarios. Número 4. El origen de los anillos olímpicos. Mucha gente piensa que los anillos olímpicos tienen su origen en una piedra ancestral encontrada en Delfos que se remonta a la época de la antigua Grecia y sus primeros juegos en honor a los dioses. Pero no. Su origen se encuentra en la cita de 1936. Carl Diem, presidente del comité organizador de los Juegos, pensó en una ceremonia mezcla de antigüedad y misticismo, en la que una llama olímpica rindiese homenaje a los antiguos griegos. Así, ordenó la creación de una piedra en honor a Apolo, que se colocaría en las ruinas del estadio de Delfos, lugar desde el que un atleta partiría con la antorcha rumbo a Berlín. Tras la partida de la llama olvidaron retirar la piedra, que fue encontrada por los historiadores Lynn y Gray Poole en los años 50, dando origen al mito de que los aros olímpicos datan de la época de los antiguos griegos. Número 3. El Recreativo de Huelva es el club más antiguo de España. El Recreativo de Huelva, el decano del fútbol español, se suele decir. Pues no. El decano es, o era, un equipo ya extinto, conocido como Club Río Tinto, fundado en 1878 por inmigrantes británicos, obviamente, quienes se encontraban en esta localidad trabajando en las minas de la región. 11 años después, en Huelva, se creó otro club, el Huelva Recreation Club, de quien se supone que nació el Club Recreativo de Huelva, aunque ciertos expertos en la materia lo desmienten, señalando que existe una desconexión entre ambos y que el antecesor real del Recre era el Onua, muy posterior. De hecho, hay quien afirma que el club de fútbol español más antiguo todavía existente es el Palamós, fundado en 1898, pero creo que ya les hemos dado bastante caña a nuestros amigos del Recre. Por cierto, qué absurdo que al principio solo se creara un equipo, ¿no? O sea, ¿contra quién juegas? Número 2. El rugby es anterior al fútbol. No. Vamos a ver. Respeto mucho el deporte del melón gigante, pero no. Vamos a ello. A finales del siglo XIX, en Inglaterra, ya se practicaba un precursor del deporte que hoy conocemos como fútbol. Varios, de hecho. En alguno de ellos, los equipos estaban compuestos por pueblos enteros y la pelota tenía que ser transportada de una ciudad a otra. Otros eran más similares a los deportes ancestrales practicados por incas y mayas, aunque ya sabéis, sin el sacrificio de los ganadores. En todos había un alto componente violento y de contacto físico y también una constante. El balón era chutado o golpeado con cualquier parte del cuerpo, pero no podía ser transportado, sujetado ni agarrado de ninguna manera. El ser humano es inalterable y, de la misma manera que a Pepe le cabrea que le piten penaltis, en aquella época también existían aquellos que no soportaban las derrotas. Tal es el caso de William Webb Ellis, quien en un partido celebrado en 1983, cuyo equipo iba perdiendo, agarró el balón con las manos, cruzó el campo derribando contrarios y lo plantó desafiante dentro de la portería rival, dando así origen a un nuevo deporte. ¿El nombre del equipo de este chaval? El Rugby School, equipo del colegio donde estudiaba. Varios decanos de la zona se reunieron tras el incidente en un pub londinense para unificar las normas, pero no lo lograron. Y fue aquí donde hubo una escisión entre las reglas más o menos tradicionales que se dieron a conocer como Football Association
y las más novedosas y físicas, cuyo precursor fue William Webb Ellis, a las que se las llamó Football Rugby. Por cierto, cuando estos deportes fueron exportados a Estados Unidos, se dio un caso curioso. Con el Football Rugby se quedaron solo con su primera palabra, y de este deporte acabó naciendo el fútbol americano o fútbol, como lo conocen los estadounidenses. Respecto al otro, a los colonos les dio por llamarlo Association y, para abreviar, Soccer. Tan curioso como inútil este dato, ¿verdad? Y número 1, el peine de Stanley Matthews. Esta historia muchos no la recordaréis, porque os pilla un poco... no creo que ninguno de vosotros hubiera nacido todavía. Pero es muy recordada por los aficionados veteranos aquel mítico regate del también mítico Stanley Matthews en 1948, en el primer partido disputado por los británicos tras la Segunda Guerra Mundial. Un partido en el que Inglaterra derrotó a Italia por 0-4 en Turín y en el que el británico, en un lance del partido, se sacó un peine de su pantalón para colocarse el cabello antes de regatear a un defensa italiano. Un movimiento que, por cierto, es raro que no haya copiado CR7. Y esta historia es, por supuesto, mentira. Pero una mentira tan bonita que merece la pena contar. Resulta que cuando terminó su carrera de futbolista, Sir Stanley se retiró a Malta. Allí, un día, un carnicero le dijo que él había estado ese día en el estadio y que le había visto, con sus propios ojos, atusarse el cabello cerca del córner antes de regatear y dejar en el suelo al defensa italiano Eliani. Algo que, en el fútbol de entonces, era típico. Matthews lo desmintió entre risas, afirmando que, seguramente, apenas se retiró el sudor de su frente. Esto no hizo más que confirmar la teoría del carnicero, entendiendo enseguida la grandeza de Stanley, que no iba a reconocer tal frivolidad. Pero la parte buena de la historia viene ahora. Cuando el gran Stanley decidió abandonar Malta para regresar a las Islas Británicas, le dio un regalo al carnicero, quien se había convertido, con el paso del tiempo, en amigo. Mira, tiene razón, no se lo digas a nadie, pero me peiné antes de ese regate. Toma, aquí tienes la prueba. El carnicero rompió a llorar con el detalle de su ídolo. Su hijo, presente en la carnicería aquel día, se emocionó también. El regalo, por supuesto, no podía ser otro que el peine. El mismo peine con el que el genial delantero británico aseguraba no haberse peinado aquella calurosa tarde de 1948. Pasaron bastantes años y Stanley se había olvidado ya de esa historia cuando en un evento realizado por el periódico italiano La Gazzetta dello Sport, el encargado del restaurante, donde varias figuras de la época estaban reunidas, le comunicó que el cocinero quería hablar con él personalmente. Dicho cocinero no era otro que el hijo del carnicero, quien conservaba aún su peine y que había llevado para tal ocasión a su puesto de trabajo. El chef explicó nuevamente la historia de cómo Stanley, según palabras de su padre, se había recolocado el pelo antes de sortear a Liani, para asombro y alborozo de todos los que estaban en distancia de escuchar tal historia. Stan, sabes perfectamente que eso es mentira, ¿verdad? Yo estuve allí y no hiciste nada de eso, le dijo un compañero de selección entre risas cuando el cocinero ya se había retirado. ¿Ah, no?, le contestó el grandísimo Stanley Matthews con total seriedad. Entonces, ¿cómo explicas el peine? Y colorín colorado, estos bulos se han acabado. ¿Nos hemos dejado alguna falsa leyenda urbana del deporte, como eso de que a veces Kroos suda, o la de que Benzema es de hecho un buen delantero centro, fuera de esta lista? Si es así, por favor, dejádnoslo saber en la sección de comentarios y quizá hagamos una segunda parte. Una vez dicho esto, me despido. Soy Red de Angry Channel y nos volveremos a ver pronto.